Gloria a Dios. Estaremos buscando nuestra Biblia. Gloria sea el Señor. Hoy vamos a estar tratando un tema bien interesante, gloria a Dios, que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Estaremos buscando en Mateo 12, 22. Vamos a ver qué nos enseña la Biblia. E iniciando por ahí por Mateo, qué nos enseña la Biblia acerca de la blasfemia, gloria a Dios. Mateo 12, 22. Gloria a Dios. Porque es necesario que aprendamos, gloria a Dios, a ver qué es lo que la Biblia me dice. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que la Biblia me dice acerca de este tema? La palabra de Dios se estará leyendo en la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían esto: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente he llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Padre, Dios de poder, Dios de misericordia, Dios de infinito amor, gracias por cada uno de los amigos y hermanos que va a escuchar este mensaje. Permite, oh Dios, que sea el Espíritu Santo dando sabiduría a su mente, a su espíritu y corazones, para que ellos, Señor, puedan sacar provecho de esta su palabra. A usted sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Aquí empezamos leyendo en Mateo. Jesús en su ministerio hizo muchos prodigios y milagros. Y esto ocasionó que Jesús tuviera muchos seguidores. A Jesús, donde Jesús iba, lo perseguía la multitud. Incluso hasta los gobernantes querían ver a Jesús, de tan grande que era su fama, y cada día se extendía más. Registra la Biblia. ¿Qué acontece? Que mientras Jesús estaba ejerciendo su ministerio, paralelamente estaba lo que era el templo, los escribas, los fariseos. Todos eran parte de la jerarquía del templo, y todos ellos estaban en contra de Jesús, porque ellos entendían que para una persona poder ministrar de parte de Dios, primero tenía que pasar por el sedazo de ellos y ser investido de autoridad por ellos, cosa que Jesús no necesitaba hacer, porque Jesús era hijo del dueño del templo. Y estos fariseos y escribas andaban siempre detrás de Jesús, buscando ocasión en Jesús para agarrarle, para matarle, porque Jesús estaba afectando el negocio que tenían los fariseos. Todo el mundo se estaba yendo para donde Jesús. Y supuestamente los fariseos y todo aquel que ministraba en el templo, los doctores de la ley,
eran los encargados de suplirle lo espiritual al pueblo. Entonces viene Jesús y el pueblo se va donde Jesús, porque en Jesús encontraron un profeta de Dios con sabiduría como ningún otro, que enseñaba cosas que ellos nunca habían escuchado y veían cosas que ellos nunca habían visto. Y entre estas cosas estaban los milagros. Pero ¿qué hacían los fariseos? Siempre trataban de desacreditar a Jesús. Y cuando Jesús viene y sana a este sordo, registra la palabra que Jesús viene y sana, gloria a Dios, a este mudo, y empieza a hablar. Gloria a Dios. Era ciego y mudo. Empieza a hablar y empieza a ver. Hizo 2 milagros en uno. Pero era un demonio que tenía este hombre. ¿Qué hicieron los fariseos? Que de una vez dijeron: este echa fuera a los demonios por medio de Beelzebú, el rey de los demonios. Pero los fariseos, en su desesperación, dijeron algo sin sentido. Porque cuando un demonio entra a una persona, es para destruir a esa persona, es para matar a esa persona, es para enfermar a esa persona. Mas Dios, cuando viene, es para sanar, para libertar, para restituir lo que se había perdido. En este caso, el habla y la vista. Entonces, ¿cómo es que ahora ellos vienen y dicen que es por el príncipe de los demonios? Entonces Jesús le aclara y le dice: pero ¿cómo una casa en contra de sí misma va a prosperar? ¿Cómo un reino en contra de sí mismo va a permanecer? Porque si yo por medio de Beelzebú he hecho los demonios fuera, y sus hijos, los hijos de los doctores de la ley, los hijos de los escribas, los hijos de los fariseos, que también echaban demonios fuera, y sus hijos, ¿por quién lo echan? Porque ¿cómo Satanás va a permanecer si él mismo se echa fuera? Mas yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios. Y Jesús aprovecha y le dice: todo pecado le será perdonado al hombre, menos la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Pero para nosotros entender bien qué es lo que Jesús está diciendo, hay que saber lo que es la blasfemia. La blasfemia se define como completamente lo opuesto a la alabanza. La alabanza y blasfemia son contrarios, son antónimos. Una cosa es contraria a la otra. La alabanza es cuando yo le digo a usted, cuando yo digo que Dios es bueno, yo lo estoy alabando. Cuando yo digo que Dios es fuerte, yo lo estoy alabando. Cuando yo digo que Dios es poderoso, yo lo estoy alabando. La blasfemia es todo lo contrario. Es cuando usted pronuncia palabras malintencionadas y negativas en contra de alguien, entonces usted estaba blasfemando. Pero dentro de la blasfemia tenemos que entender que la blasfemia solamente es blasfemia cuando usted hace algo, usted dice algo negativo que es mentira. Cuando usted dice algo de manera malintencionada, pero es algo que usted no tiene prueba, usted se lo está inventando. O usted lo está diciendo sin ninguna prueba porque a usted no le interesa si es verdad o es mentira. A usted lo que le interesa es hacer el daño. Hay que tener muy en cuenta que también la Biblia manda que si veamos algo malo y tenemos prueba, que debemos de denunciarlo. Una cosa es la blasfemia y otra es denunciar el pecado. La blasfemia es cuando hablamos mentira. Pero cuando es verdad, la Biblia exhorta que debemos, ¿cómo debemos de actuar? En Efesios 5:11 nos dice: y no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Cuando usted reprende, ¿qué es lo que usted está diciendo? Mira, fulano, fulana, princejo, esto que tú estás haciendo está mal. La Biblia dice que está mal. Usted está denunciando algo que está malo. Ahí es que usted lo está reprendiendo. Amén. Usted reprende el pecado cuando usted lo ve y usted dice: este está haciendo algo malo. Entonces usted
lo reprende y dice: eso que tú estás haciendo está malo. Para que esa persona sepa, amén, que ya se le dijo que no puede alegar ignorancia. Gloria a Dios. Pero también la Biblia nos dice en Levítico 5:1: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Gloria a Dios. Levítico nos habla que si una persona vio algo que estaba en contra de los preceptos de Dios y era llamado a testificar, y esta persona viendo, oyendo, no dice lo que vio ni lo que oyó, entonces esa persona llevará ese pecado, porque es pecado no denunciar el pecado. Por eso es que la palabra dice que debemos de ser sal. Esa es la parte más fuerte de una iglesia. Una iglesia que no corrige es una iglesia insípida. Una iglesia que no denuncia el pecado es una iglesia insípida. Porque si usted ve a su hermano que peca, usted debe de reprender y le dice la palabra, lo acabamos de leer, decirle: eso que tú estás haciendo está malo. Si el hermano insiste, entonces usted va donde los líderes y le dice: mira, yo quiero denunciar que yo vi a fulano en pecado. Y esto usted lo hace no porque usted quiere destruir, sino porque usted quiere salvar. Porque si se denuncia el pecado a tiempo, hay posibilidad de que ese hermano pueda levantarse. Pero si usted no lo denuncia y se queda callado, Satanás lo agarra, y ya cuando usted viene a querer accionar, ya es demasiado tarde. Si usted tiene un grupo de ovejas y viene un lobo y agarra a una por un pie, todavía hay tiempo mientras el lobo no se la lleva a arrancársela y curarle el pie. Pero si ya el lobo se la llevó, al otro día, ¿qué usted va a encontrar? Usted va a encontrar un cuerpo muerto. Por eso es necesario que el pecado tiene que ser denunciado. Gloria sea el Señor. Por eso Dios le decía a Isaías: clama a voz en cuello, no detenga, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Entonces, esto es bueno aclararlo. La blasfemia es hablar algo que es mentira, pero si algo es verdadero y usted tiene prueba y usted vio y usted escuchó, entonces usted tiene que accionar para, mientras hay tiempo, mientras más rápido mejor, para que ese hermano todavía pueda ser arrancado de la mano de Satanás. Y a su nombre, gloria sea el Señor. Entonces, cuando usted viene a blasfemar a alguien, ¿qué usted dice? Ese es un ladrón. Usted tiene prueba de que es un ladrón. Que porque es político, pero usted tiene prueba. Si usted no tiene prueba, eso es una blasfemia en contra de la persona. Que está bebiendo, tú tienes prueba. ¿Lo viste? No, es una blasfemia. Entonces, toda aquella cosa negativa que se habla en contra de alguien es una blasfemia. Entonces, cuando lo traemos al Espíritu Santo, toda la cosa que usted dice negativa, malintencionada sobre el Espíritu Santo, son blasfemias. Amén. En este caso en específico que leímos en la palabra, Jesús viene y usa el poder del Espíritu Santo para sanar, para echar fuera ese demonio, para restituir lo que se había perdido. Pero ¿qué dice? ¿Cuál fue la blasfemia? Que dicen: no es el Espíritu Santo que está obrando, es Beelzebú. Entonces blasfemaron en contra del Espíritu Santo. Amén. Entonces eso dice que esto no puede ser perdonado. Pero la pregunta del millón es: ¿el que blasfema contra el Espíritu Santo tiene o no tiene salvación? ¿Puede o no puede salvarse? Porque aquí dice que el pecado no le será perdonado. Y para la salvación es necesario que tu pecado sea perdonado. Para entender esto, primero tenemos que ver cómo es que Dios ve el pecado. Gloria a Dios, porque nosotros lo vemos de una manera, pero Dios lo ve de otra. El pecado, el ser humano, mientras está dentro del pecado, lo ve como algo que no afecta.
Pero cuando el pecado se ve de afuera, se ve la verdadera magnitud del pecado que produce muerte. Por eso la persona que está en pecado lo ve como algo natural, algo normal, algo que no tiene que ser corregido. Pero el que lo ve de afuera sabe que en el pecado hay muerte. Un ejemplo, podemos ver el hombre que tenía una vecina y va y entra donde la vecina que tiene su marido. Y este hombre le dice: esto no es nada, tu marido está en Estados Unidos, no sé dónde está trabajando, él no se va a enterar, no va a pasar nada, él va a venir y te va a encontrar igualita. Para este hombre ese pecado es algo insignificante. Pero luego le toca a él que cuando él sale a trabajar y llega, encuentra a su esposa con otro, entonces dice: eso no hay que matarlo. Porque ahí ve el pecado como es. Mientras era él que estaba en el pecado, todo estaba bien. Pero él, cuando él ve a otro que se lo hacen a él, entonces él ve la verdadera magnitud del pecado. Entonces Dios ve el pecado como es y la consecuencia del pecado como es. El hombre no. El hombre, cuando está metido en el pecado, lo ve como algo natural, como algo que no hace daño. Gloria a Dios. En Lucas 7:40 acontece, gloria a Dios, que Jesús entra a la casa de un fariseo. Y cuando Jesús entra a la casa de un fariseo, viene una mujer, entra y le lava los pies a Jesús con su lágrima y con su cabello. De una vez empiezan a pensar: si este fuera profeta, supiera que esta mujer es pecadora. Y Jesús, para darle enseñanza, se refiere a Simón Pedro y le dice: una cosa tengo que decirte. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno debía 500 denarios y otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. El acreedor es el que presta y el deudor es el que toma prestado. ¿Y por qué Jesús está diciendo esta parábola? Porque en el reino de los cielos el pecado se ve como una deuda. Es como una deuda que hay que pagar. Por eso es que usted ve que cuando una persona cae preso, le dicen: para tú pagar, tú tienes que hacer tantos años. Otra cosa que debemos de entender es que el hombre necesita 2 perdón, uno de Dios y uno del hombre. Por eso el hijo pródigo, cuando viene donde su padre, le dice: padre, te ruego que me perdone, te pido perdón al cielo y a ti, porque hay que pedirle perdón a Dios y pedirle perdón al hombre. Pero el hombre no como Dios. Dios tiene misericordia, el hombre no tiene misericordia. Por eso es que si una persona mata a otro, le tocan 30 años. Ahí no vale que el hombre llore, que el hombre se hinque, que no hay misericordia, tiene que pagar con cárcel. El hombre no perdona. Pero Dios, si después que una persona mata a uno, viene, se arrodilla, pide perdón, se humilla, Dios lo perdona. Hay que ver también de que el hombre castiga el pecado de una manera y Dios la castiga de otra. ¿Cómo castiga el hombre el pecado? El hombre lo castiga con cárcel y muchas veces ni siquiera lo castiga, porque el adulterio es pecado y los gobiernos lo tienen como algo legal. Eso es algo que destruye la sociedad. Debería multarse con 20 años de cárcel el que comete adulterio, pero no. El gobierno lo ve y se hace el ciego y peca también. Pero hay cosas que la justicia humana sí la castiga, como el robo, el asesinato. Pero Dios no castiga igual. Recordemos que cuando David asesinó, mandó a Urías para que lo mataran. Prácticamente él planeó el asesinato. ¿Cómo Dios lo castigó? Llegó, la mano de Jehová no se apartó de la casa de David. Luego de eso, un hijo violó una hija. Luego otro hijo le quiso dar un golpe de estado y lo mataron. De muchas maneras, entonces, el pecado, cuando no es borrado, trae maldición a la vida del pecador. Entonces ese pecado debe de ser perdonado. Gloria a Dios, por Dios y por los hombres. Pero más por Dios,
Porque el hombre castiga y a veces hasta se olvida, pero Dios no se olvida. El pecado es pecado y tiene que pagarse. Por eso el hombre debe de aprovechar que hay una gracia. Gloria sea el Señor. Hay una manera de que tu deuda sea pagada. Jesús también habló de esto cuando dijo que había un hombre de un reino, que el reino de los cielos es semejante a un hombre que tenía cuenta con su siervo. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: paga lo que me debe. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel. Gloria sea el Señor. Uno debía 10,000 talentos y otro 100 denarios. Y el que debía 10,000 talentos, el amo de este siervo fue movido a misericordia y lo perdonó. Le borró la deuda. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Que el pecado, cuando Dios lo perdona, ya la deuda es borrada. Tú robaste, tú hiciste cuánta cosa. Si tú vienes a Cristo y pides perdón y Dios te perdona, ya de parte de Dios no te va a llegar ninguna maldición. Tú rompiste la maldición del pecado. Ya tú no vas a sufrir la muerte por el pecado, porque tú fuiste perdonado por Dios. Ahora, el hombre, también hay que pagarle al hombre por ese pecado. Si tú robaste, devolver. Si tú cogiste prestado, pagar. Si tú asesinaste, tienes que cumplir tus días de cárcel. Entonces Jesucristo estas dos parábolas la dijo. ¿Para qué? Para que entendamos qué es el pecado, cómo Dios lo ve. Dios lo ve como una deuda. Una deuda que puede ser perdonada y ya tú no pagas nada. O una deuda que puede ser cobrada con un castigo. Entonces ahí volvemos al tema principal. El pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando una persona peca en contra del Espíritu Santo, ¿qué pasa? Es condenado. Se salva, se pierde. Pues déjeme decirle que lo que Jesús está diciendo aquí, la Biblia no dice en ningún sitio que el que blasfeme contra el Espíritu Santo se va para el infierno. Tampoco dice el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene salvación. La Biblia lo que dice: el que blasfema contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Usted mata a uno y va y le pide perdón a Dios, Dios lo perdona y no lo castiga por eso. Pero la blasfemia en contra del Espíritu Santo, aunque usted vaya y pida perdón, no. Eso tú tienes que pagarlo. Eso tú tienes que pagarlo. Porque tú blasfemaste en contra del Espíritu Santo. ¿Cómo? Dios sabe cómo lo cobra. Pero eso hay que pagarlo. Amén. No es que si una persona viene y dice algo negativo en contra del Espíritu Santo, ya se perdió y se va para el infierno. Sino que si tú dices algo en contra del Espíritu Santo, no hay manera de que eso se te borre. Eso tú tienes que pagarlo. Eso trae maldición a tu vida, castigo de Dios. Que es probable que pasen a la próxima generación, a los hijos, a los nietos. Dependiendo de cómo sea la blasfemia, porque muchos de nosotros a veces blasfemamos. Pero es bueno que si una persona que no conocía a Dios o uno que conocía a Dios blasfemó en contra del Espíritu Santo, entienda que todavía puede salvarse. Pero eso no hay manera de que Dios te lo perdone y te diga: no, ya tú no me debes. No, tú tienes que pagarme eso que tú hiciste. ¿Cómo Dios se lo va a cobrar? Él sabrá. Pero es tú viniendo y humillándote y diciendo: sí, Señor, mira, yo entiendo que yo pequé. Yo merezco ese castigo, como dijo David cuando vino el profeta y le dijo: mira, ¿qué tú crees que se puede hacer con este hombre que tenía 100 ovejitas? Y fue y mató la ovejita de su vecino y dijo: este hombre es digno de muerte. Ah, pero ese hombre eres tú. ¿Usted sabe qué dijo David? Ah, pues entonces me toca morir. Oiga bien,
David se tiró el juicio él mismo de una vez. Entonces el profeta le dijo, no, Dios ha determinado que tú no morirás, pero ese pecado no le fue perdonado a David. David tuvo que pagarlo. La muerte de Urías a David no le fue perdonada, sino que Dios se la cobró. Asimismo tú y yo, si blasfemamos en contra del Espíritu Santo, ese pecado no hay manera de que Dios lo borre, por más que tú te humilles, por más que tú llores. No, no, no. Entonces, ¿cuáles son las diferentes maneras de pecar contra el Espíritu Santo? Cuando hablamos mal de otras iglesias, diciendo esa iglesia crece por esto, crece por lo otro. No, hermano. Hay que dejar que sea Dios que determine, porque si es el Espíritu Santo que está dando el crecimiento y usted va y dice que es por otra cosa, ya usted está blasfemando. Si un hermano está pasando por un proceso y usted va y dice, eso es que tiene el diablo metido. Y si es el Espíritu Santo que está tratando ahí. Y si va y es el Espíritu Santo que está tratando, entonces estamos blasfemando en contra del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando, pero yo no tengo prueba, yo no tengo cómo decir si es verdad o es mentira. Simplemente, que eso es el diablo. Debemos de tener mucha cuenta, hermano, cuando a una persona que le sirve a Dios, nosotros decimos, no, ese es el diablo que lo tiene así. Porque si no es el diablo y si es el Espíritu Santo. Gloria sea el Señor. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor? La Biblia nos dice en Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. La Biblia dice que ir por el mundo y predicar el evangelio, todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. El que confesare con su boca su pecado y delante de los hombres alcanzará misericordia. El pecado hay cómo borrarlo, hermano, pero no lo borro yo ni lo borra tú, lo borra el Señor si hacemos tal y como Él dejó establecido. Primero, nos arrepentimos, entendemos que ese pecado que nosotros estamos haciendo es algo que a Dios no lo agrada. Segundo, pedimos perdón, nos humillamos delante de Dios reconociendo que somos pecadores. Tercero, entra en nuestra vida una conversión. Ya lo que yo hacía, que yo reconocí que lo hacía mal, pues ya no lo hago más. Porque de nada me vale reconocer que yo hago esto malo si lo sigo haciendo. Me arrepiento y me convierto.